El título de esta prédica, de esta palabra es ¿Cómo vencer a la tentación? Y es una realidad que todos somos tentados de alguna manera u otra, día a día. No hay alguien que pueda decir yo no soy tentado. Desde los más chicos hasta el más adulto en este lugar, el más mayor, saben que son tentados diariamente. Es una realidad del creyente. Desde copiar para un examen, ¿no? A veces dices, copio, no copio, miro la respuesta, hasta cosas más difíciles, de repente más como ser tentado y caer en pecado, desviarnos del camino. Pero yo les hago una pregunta esta noche. ¿Hay algo de malo en ser tentado? ¿Qué opinan ustedes? Les doy un ejemplo. Ya no hago esto, pero en algún momento de mi vida hice una dieta para bajar de peso, hace ya bastante tiempo, y porque pesaba como que 13 kilos más de lo que peso ahora, 15 kilos más de lo que peso ahora, y trataba de tener una alimentación que me permita poder reducir el peso, ¿no? Pero llegaba de repente un domingo y era tentado por algo que no estaba dentro de mi dieta, ¿no? Quizás un postre, un dulce. Y estaba en mí, bueno, estaba siendo tentado en ese momento, pero estaba en mí tomar la decisión de comerlo o no comerlo. Entonces, esa es la tentación que podemos tener diariamente. No un postre, quizás otras cosas, ya vayan pensando ustedes qué puede tentarlos día a día. Dice que, según el diccionario, la tentación es el estímulo que induce el deseo de algo. Es decir, tener el deseo de alguna cosa. Como en el ejemplo que les acabo de dar. El deseo de comer ese postre, pero yo sabía que no debo hacerlo, por esa razón en especial que era la dieta. Jesús es el único ejemplo de alguien que fue tentado y no cayó en tentación. Ningún hombre la ha vencido como él. Él fue tentado, pero no pecó. Y vamos a ir a la palabra para poder ver, donde vamos a ver cómo fue tentado Jesús. Dice en Mateo 4, versículos del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, dice el versículo 1. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. En esta parte del capítulo, muchos sabemos que tiene por nombre Tentación de Jesús. Y relata el encuentro entre Satanás y Jesús. Esto fue en el desierto. Y cómo el Hijo de Dios, cómo Jesús fue llevado a lo máximo de la tentación. Dice en el versículo 1, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces podemos afirmar que el Espíritu
fue quien guió a Jesús hacia el desierto. Luego dice que el diablo fue el que tentó a Jesús. Pero también es algo muy importante que tengamos en cuenta que hay una diferencia entre ser tentado y pecar. Y les hago una pregunta esta noche. ¿Ustedes pueden ser tentados y no pecar? Espero que sí, ¿no? Ser tentados y no pecar, si no estaríamos pecando todos los días. Bueno, yo espero que hayan respondido entre ustedes que sí. Podemos ser tentados y no pecar. ¿Por qué? Porque la tentación no es pecado. Hay una diferencia entre la tentación y el pecado. Y la diferencia la podemos encontrar en la palabra. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La tentación es la seducción y no es Dios quien la pone. Y en el 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. La seducción a la concupiscencia no es el pecado. El pecado es cuando la concupiscencia concibe y comienza a actuar. Cuando es cometido el pecado, entonces dice la palabra que produce la muerte. Entonces podemos darnos cuenta que Dios no es tentado. Jesucristo en su humanidad fue tentado en todo, dice su palabra, como nosotros. ¿Pero qué? Pero sin pecado. Dice en Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados y es poderoso para socorrernos. Entonces, si nosotros llegamos a ser tentados, tenemos que saber que no estamos solos, que hay alguien que pasó por lo mismo a un nivel máximo, que está para socorrernos. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado, pero sin pecado. Pero por el hecho que haya sido tentado no significa que haya pecado. Y con esto sabemos que Él puede ayudarnos a vencer la tentación, hermanos. Esa tentación que se nos puede presentar en algún momento, de repente la tentación de hablar de alguien. O la tentación, no sé, está fácil, ¿no? De comerse algo que no debes comer, pero hay tentaciones más difíciles, ¿no? En el día a día. Él puede socorrernos. Dice la palabra que Él fue tentado, como yo decía, hasta lo máximo, pero no cedió. Con esto podemos entender y afirmar que fue tentado en lo máximo, la tentación máxima que nos podamos imaginar. En cambio, nosotros, ¿qué pasa con nosotros cuando somos tentados? Somos tentados hasta un punto y ¿qué? Cedemos. No podemos ser tentados a lo máximo, porque antes que llegue ese máximo, cedemos a la tentación. Pero el Señor sabe, nos conoce y sabe qué cosa, hasta qué punto nosotros vamos a llegar. Y eso es lo que Dios está buscando esta noche, que nosotros identifiquemos en qué momento somos tentados y poder tomar acción, encontrar esa salida que Él nos da. En los siguientes versículos del capítulo 4 de Mateo, vemos que Jesús fue tentado 3 veces, ¿no? ¿Recuerdan? 3 veces. La primera, ¿se acuerdan cómo fue? ¿Cómo fue tentado en la primera? Con el pan. La segunda fue para que se arroje de una altura del pináculo del templo, ¿no? Que
dicen que es como si fueran 200 metros, más o menos de altura. ¿Y la última cuál fue? Darle la gloria a este mundo, pero si postrado le adorare. Entonces, fue tentado 3 veces y podemos entender que nosotros somos tentados también, todos somos tentados todos los días. No hay ninguno que pueda decir yo no soy tentado. El objetivo de la tentación, ¿cuál es? El objetivo de la tentación es hacernos caer y apartarnos del plan de Dios que tiene para nuestras vidas. Como quiso hacerlo Satanás con Jesús. Él intentó apartarlo de la senda de la perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Pero si hay cosas muy resaltantes en estos 11 versículos, ¿no? Podemos ver que Jesús pudo resistir a la tentación nombrando 3 veces la palabra de Dios, ¿no? Podemos también afirmar que el conocimiento de la palabra y el buen uso de esta es una salida que nosotros tenemos a la tentación. ¿Y por qué digo el buen uso? Porque el diablo también respondió con la palabra. El diablo es astuto, no sé qué imagen tengan ustedes del enemigo, pero es cruel, ¿no? Y es tan hábil para hacer cosas, para engañarnos. Por eso tantos de nosotros hemos sido engañados por él. Y él usó la palabra en el versículo 6, él toma el Salmo 91, el versículo del 11 al 12, que no lo voy a leer, pero no lo cita correctamente, ya que omitió una frase que no cuadraba bien con el objetivo que perseguía. Él omitió la frase en todos tus caminos. Hagamos un buen uso de la palabra, no para nuestra conveniencia, ni buscando cubrir un pecado, sino buscando que Cristo crezca en nosotros y que nuestra naturaleza mengüe. Jesús pudo vencer la tentación que sufrió mientras estuvo ayunando 40 días y 40 noches en el desierto. Satanás lo tentó 3 veces. ¿Y cómo respondió Jesús esas 3 veces? ¿Qué respondió? Escrito está. 3 veces. Hoy en día, hermanos, ¿cómo estamos resistiendo las tentaciones? ¿Cómo nos defendemos de los ataques del enemigo, que esos que vienen a nuestra mente? ¿Cómo encontramos la salida a la tentación? Dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida, para que podáis soportar. ¿Sabían que siempre habrá una salida a la tentación? ¿Siempre habrá un escape? Eso está en la palabra. El Señor nos dice que tenemos su palabra al alcance de nosotros para leerla diariamente, libremente, meditarla para que nos sustente, nos fortalezca cada día y nos ayude a huir de las tentaciones. Necesitamos de ese alimento espiritual para poder mantenernos en pie y no desfallecer. Es imposible que seamos hacedores de la palabra si primero no somos oidores o lectores de ella. Dediquemos un tiempo a escudriñar la palabra y saben que esto va a redundar en tremendas bendiciones para nuestras vidas. Y dice en el versículo 11 que el diablo le dejó. Nosotros como hombres tenemos el modelo a seguir que es Jesús. Nunca seremos como Él. Eso está claro. Porque no cayó en tentación y nosotros sí caemos.
Pero para poder resistir la tentación, la palabra nos da un conjunto de acciones para que el creyente pueda tomar en cuenta. Quiere decir que el Señor esta noche te quiere decir, disculpen que vuelva a decir, pero Dios nos quiere hablar que hay formas de vencer la tentación. Hay formas de no caer en pecados de ludopatía, del chisme, no sé, de pecados de inmoralidad. No sé qué tentación puedas tú pasar en el día. Yo sé lo que paso, y bueno, y cada uno sabe lo que puede estar pasando. El primero que nos dice, y ya lo dije hace unos minutos, leer la palabra, ¿no? Memorizar versículos si es posible. A veces yo antes decía, pero ¿cómo voy a memorizar un versículo? Es como aprenderse algo de paporreta, ¿no? Pensaba, pero sirve, nos va a ayudar a poder resistir la tentación. Meditarla, vamos a poder creerle a Dios a través de su palabra. Hoy en día no nos podemos dar el lujo de no leer la Biblia, eso no debería ser una opción en nosotros como jóvenes. No hay otra forma. Dice en Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, tengamos nuestra propia revelación de Dios, nuestra propia relación con ese autor de la palabra. La palabra de Dios es lo más maravilloso que Dios nos ha dado después de la salvación. Nuestras vidas deberían ir en sintonía con lo que predicamos. ¿Cómo vamos a darnos cuenta si estamos viviendo un cristianismo sincero? Si no leemos, ¿cómo vamos a aprender? Es como, no sé, como ir a la universidad sin estudiar, sin leer el libro que nos toca para el curso, para determinado curso. Estaremos quizás adivinando, ¿no? Como en un examen que no estudias y tienes varias opciones y al azar, estaríamos viendo un cristianismo al azar, a como yo creo que es, a como lo que yo escucho que se debe hacer. ¿Y saben qué? Si no leemos, estaremos continuamente cediendo a las tentaciones. Y si tú cedes a la tentación, ¿qué sucede? Estás en pecado, pecamos. Necesitamos leer para que nuestros ojos sean abiertos y sea Dios mismo quien habla a nuestros corazones. De aquí parte todo. Como segunda acción, el Señor nos dice orar. Y también es algo difícil orar. ¿A cuántos se les hace fácil orar? A ver, si se le hace fácil, gloria a Dios, que nosotros podamos tener esa facilidad para orar. Yo no la tengo. Porque ¿qué quiere tu carne? En la mañana, ¿qué quieres? ¿Dormir un poco más? ¿O qué quieres? Centrarte en tu prioridad, que es la prioridad que es para ti, que no es el Señor en ese momento. Mi tarea, mi negocio, lo que está pendiente. Toma un esfuerzo realmente buscar a Dios. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad, ¿qué cosa? Está dispuesto, pero ¿qué? La carne es débil. Cuando Jesús habla de carne, se refiere a nuestra naturaleza. ¿Cuántas veces yo me he propuesto ya, voy a empezar hoy día a leer de tal lugar a tal lugar y mañana así, así, así? No les miento, como testimonio les voy a decir, mi plan de lectura de la Biblia, que era para un año, creo que lo acabé en 2 años y medio. Pero lo acabé. Algo bueno. Lo cumplí, en medio de todo un poco lento, pero ya. ¿Ustedes están en algún plan de lectura de la Biblia? ¿Tienen algún tiempo de oración con el Señor durante el día? ¿Le has destinado de repente 1 hora? Porque cuando te quieres poner a orar, ¿qué vienen? Estás orando y de repente de un momento a otro, viene, tengo que hacer esto y dejas de orar y vas a hacerlo. Al Señor sí, que espere. ¿Y cuántos pensamientos vienen a nuestra cabeza cuando oramos?
Una recomendación. Si quieren darle un tiempo al Señor de oración, de 1 hora en adelante podría ser, ¿no? Porque ya en ese momento ya uno se puede concentrar. A veces le queremos dar 5 minutos, 10 minutos. No es digo que esté mal, pero vayamos, como dice la palabra, en ascenso. Hambre y sed de Él. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, Jesús explica acerca de la oración y Él enseña cómo debemos orar. Dice, y no nos metas en tentación. Él enseña cómo debes orar. Padre nuestro que estás en el cielo. Y en el último versículo dice, y no nos metas en tentación, porque Jesús sabe, el Señor sabe, que vamos a ser tentados. Pero Él no quiere ver hijos derrotados. Él quiere ver hijos que al menos no cedan a la tentación, puedan vencer. Él nos está dando las estrategias, mas líbranos del mal, ¿no? Podemos ver la gran importancia que tiene el orar para no caer en tentación, que el mismo Jesús lo menciona en su enseñanza. La oración es fundamental para la vida de un creyente y por ende, ¿para qué? Para no caer en tentación. Tenemos que saber, y si quieren apúntenlo, grábenlo, hermanos, que el enemigo está tras de nosotros. No pienses que tú estás tranquilo, el enemigo se olvidó de ti. No, está atrás tuyo. Y mientras tú quieras buscar a Dios, el enemigo va a estar tras de ti. Dice la palabra que él está como un león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al distraído, al que está pues, sin orar, sin leer. Y ahí, ¡boom! Como un león. ¿Se imagina tener un león al frente? Él busca nuestra caída. Tenemos que pedirle a Dios de su protección. El enemigo ¿qué pone? El desánimo, él pone las distracciones, la falta de tiempo, diferentes obstáculos para que nosotros posterguemos esa conversación con Dios. Dice la palabra que el que cree estar firme, mire que no caiga. No debemos bajar la guardia, no debemos confiarnos. Esa debe ser nuestra actitud. Ser avisados y entender que diariamente somos tentados. Acuérdense, diariamente vamos a ser tentados. Y tenemos que sincerarnos con el Señor. ¿Para qué? Para que Él nos pueda ayudar. Leíamos que Él es poderoso. ¿Para qué? Para socorrernos. Como tercera acción que nos da el Señor es que tomemos decisiones radicales. Tomemos esas decisiones que nos van a ayudar en el caminar. Dice la palabra que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. No está hablando de quedarnos ciegos, de hacernos un daño físico, sino que ¿de qué está hablando? De tomar decisiones por nuestro bien. Porque dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Porque mejor es estar sin un ojo que no entrar al reino de los cielos. Si consideras tú esta noche que algo está siendo de piedra de tropiezo en tu vida, déjalo. Quizás un amigo no es de buena influencia. Yo he tenido amigos siendo creyentes que no eran de buena influencia. Así como buenos amigos también, gente que en algún momento conoces en la universidad o en el trabajo, que el Señor nos enseña a discernir. Su Espíritu Santo puede ayudarnos. Saber quién es una buena amistad y quién es una mala amistad. Quizás, no sé, el usar el celular por mucho tiempo es de tropiezo. Toma alguna decisión que te ayude a no caer en tentación, hermano. Si consideras que pasas mucho tiempo viendo televisión, bueno, habla con alguien para que saques la televisión de tu cuarto o quítate el cable. Conocí la historia de un joven que tenía muchos problemas con una aplicación del celular, demasiados problemas.
¿Y saben qué hizo? Y ¿saben qué? El celular no le permitía borrar la aplicación, pero hizo tantas cosas para sacar esa aplicación de su celular que pudo tener una victoria. Qué bonito es cuando un hermano puede vencer, ¿no? Y ese hermano ya no la tenía en su celular. Podrás decirme, bueno, Jensen, eso es sencillo, sacar una aplicación de un celular. A ver, toma una decisión así. Para él era difícil, pero lo hizo. Y esas son las decisiones que le agradan al Señor. Y esas son las decisiones que van a ser de bendición. De ese tipo de decisiones está hablando el Señor. Quizás por un momento dolorosas, pero a la larga, ¿qué cosas nos van a beneficiar? ¿En qué? En nuestra relación con Dios y con los demás. Finalmente, si nos encontramos frente a la tentación, a punto de pecar, porque en su momento no leímos, no oramos, no tomamos esa decisión radical para vencer la tentación, el Señor nos da una salida a esa tentación. Y esa es huir. ¿Recuerdan a José? Él fue tentado por la esposa de Potifar. ¿Y qué hizo? Huyó. Dice la palabra que hasta dejó sus ropas en manos de ella. No le importó caminar como tenga que, o correr como haya tenido que correr por la calle. Él huyó. ¿Se imaginan esa prisa que tenía José para huir? Dios nos da una salida a la tentación. Ninguno de acá puede decir que no hay una salida para la tentación, porque sí la hay. No va a darnos algo más de lo que podamos soportar. Qué bueno que es Dios. Qué misericordioso. El problema es que muchas veces nosotros no la queremos tomar, no queremos ese escape. Examinemos nuestro corazón y conozcamos nuestra debilidad. Seamos astutos y huyamos. ¿Y saben qué? Huir no es un acto de cobardía. No fue un acto de cobardía de José. Fue un acto de fidelidad a Dios. Pablo le decía a Timoteo, huye. ¿De qué? De las pasiones juveniles. De esas pasiones que nos pueden hacer caer en tentación. ¿Saben qué quiere decir huir en el diccionario? Huir es alejarse deprisa para evitar un daño. Como que te va a caer un ladrillo y huyes pues, para que no te rompa la cabeza. Apartarse de algo malo, escapar, correr, desaparecer. Eso es huir. No vale la pena sacrificar una vida con Dios por un momento, por unos minutos de placer. Hay tentaciones que vienen de un momento a otro, sí, pero hay otras que uno está en el lugar equivocado, pues. El momento equivocado. Y esto abre la posibilidad que caigamos en las redes en cualquier momento. A veces vamos nomás por un lugar y ya no va a pasar nada y de pronto, ya no tengo salida. Nosotros mismos a veces nos buscamos caer en pecado. Huyamos, hermanos, de situaciones, lugares, conversaciones, amistades, cualquier cosa que te puedas imaginar que está siendo piedra de tropiezo, que te pueda hacer caer. Voy a invitar a los músicos que puedan subir. Muchos deben conocer a Michael Smith. Es un cantante estadounidense. Hay algunas canciones que me gustan de él. Hoy a sus 63 años es uno de los cantantes cristianos
más reconocidos a nivel mundial. Ha vendido más de 15 millones de álbumes, cantó en el funeral de Billy Graham y también en el funeral del expresidente George Bush. Pero a pesar de que nació en un hogar cristiano, esto me llamó mucho mi atención, que perteneció al coro de la iglesia. Dice que lo único que él quería era tocar la guitarra y cantar alabanzas. Y que además fue criado por padres que él, como él mismo dice, buenos padres, padres involucrados en la iglesia, con su comunidad. Dice que eran de esa generación de padres que si estaban enfermos iban a trabajar. Así los llama él. Honestos, esforzados. Realmente dice que eran buenos padres. Él llama a su papá como un buen hombre. Pero a pesar del gran ejemplo de su padre, él fue tentado. A pesar de cualquier cosa externa que vivas, tú puedes ser tentado. Pero ¿saben qué? Él se dio a la tentación, cuenta en su testimonio, y permaneció en pecado. Él cuenta que a los 17 años, ese grupo de amigos que habían estado junto a Michael Smith, ingresaron a la universidad y lo dejaron. Y él se quedó solo, sin amigos de la iglesia. ¿Qué hizo? Él se mudó a una ciudad donde él podía trabajar como músico. Ahí podía ganar dinero y poder mantenerse. Él ha dado una entrevista hace unos meses en un programa de televisión y decía que el diablo puede hacer caer a cualquiera, sea quien sea. Pero él pensaba y decía, yo no caeré. Hasta que llegó un momento que él empezó a jugar con fuego y dijo, no me quemaré. Hasta que quedó atrapado y no sabía cómo salir. Michael, al mudarse a esta ciudad, consiguió un trabajo de madrugada donde él tocaba la batería, tocaba la guitarra y empezó a parar con malas amistades, a tomar malas decisiones. Él sucumbió en pecado de inmoralidad, en drogas y no sabía cómo salir. Se le hacía imposible, dice él, salir de eso. Él sentía, dice que su vida iba cada vez más lejos de Dios, iba como en una espiral hacia lo profundo, decía. ¿Hasta qué? Hasta que estuvo a punto de morir por esas malas decisiones. Y saben que Dios tuvo misericordia de él, porque nuestro Dios es un Dios misericordioso. Michael pudo dar un cambio a su vida, pero ¿saben qué, hermanos? Esto no cambió que hayan consecuencias. Toda la pérdida que sufrió como persona, el tiempo malgastado, no volvería. Él habla de terribles consecuencias, así lo dice, que casi le costaron la vida. Además del gran sufrimiento que era para sus padres y sus familiares. No sé qué, para él fue la música. Para ti puede ser el chisme, la ludopatía, algún pecado de inmoralidad. No sé qué cosa puede ser tu tentación hoy en día. Pero dice el Proverbio 6:27, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Todo tiene consecuencias. Si tú siembras, ¿qué cosa va a haber? Una cosecha. Si sembraste para mal, vas a cosechar cosas malas. Hermanos, este hombre fue tentado de joven y pensó que no caería. Y cuando menos se dio cuenta,
Ya estaba metido, inmerso en la profundidad del pecado y no tenía idea de cómo salir. El diablo, ese gran engañador, había tomado control de su vida y estaba perdiendo las grandes bendiciones que había para su vida. Como Sansón, como Dalila, muchos sabemos la historia. Podemos ver cómo él cayó en tentación por sus malas decisiones. Finalmente murió y fue la burla de sus enemigos. Él decidió qué hacer y no tomar en cuenta el peligro que conllevarían esas malas decisiones. El Señor esta noche no quiere eso para nosotros. Somos sus hijos. Él nos da salidas. Él nos ha dado hoy día 4 acciones para hacer. Puedes leer, puedes orar, puedes huir, puedes tomar decisiones radicales. ¿Qué acción estamos tomando hoy día para vencer la tentación? El Señor nos está diciendo, puedes hacer algo, Jensen. Puedes hacer algo, Gerardo. Puedes hacer algo, Axel. Podemos hacer algo. No está todo perdido. Hoy podemos tomar una decisión. Hoy el Señor nos ha dado pautas para resistirla. Él te quiere evitar todo el dolor posible que tú te puedas imaginar. ¿Te imaginas el dolor de Michael? Él casi se muere. Toda herida, toda mala consecuencia, pero depende de nosotros tomar decisiones por él. ¿Podemos ser tentados? Ya lo vimos. Claro que sí, pero podemos vencer la tentación con su ayuda. Vamos a cantar una canción y que le podamos decir al Señor, que la cantemos y podamos decirle a Dios, quiero ser santo. No vamos a llegar a ese punto de santidad de Jesús, pero busquemos la perfección. No nos conformemos con lo que tenemos hoy en día. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto eterno, te queremos agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Que le podamos decir ahí donde estamos, Señor, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mis manos, lo más importante, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano.